Hola, buenos días. Soy Gabriela Simonelli y en esta clase de Ciencias de los Materiales vamos a estudiar corrosión. Corrosión se refiere básicamente a la degradación de los materiales metálicos por efecto del ambiente, pero bueno, voy a mencionar hacia el final de la clase un poco de degradación de otros tipos de materiales como cerámicos y polímeros. La corrosión tiene un impacto económico muy importante y por eso es muy importante su estudio. Lo que vemos en estas fotos son dos materiales diferentes que están sometidos a las mismas condiciones ambientales durante el mismo tiempo y vemos que uno soporta perfectamente esas condiciones y el otro se deteriora completamente. ¿Sí? Esto es acero inoxidable y este es acero común. Entonces, bueno, una de las cosas que uno tiene que estudiar es, bueno, cómo se pueden diseñar materiales que sean resistentes a la corrosión. La corrosión, como les decía, es el deterioro, destrucción o modificación de las propiedades de los materiales por la acción del medio en que se emplean. La corrosión tiene un impacto económico muy importante. En un estudio de 1998 se vio que las pérdidas por corrosión se llevaban el 3,1% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos y estudios más recientes determinan que es entre el 3 y el 4% del Producto Bruto global, digamos mundial, lo que involucra las pérdidas por corrosión. En las áreas en las que se producen estas pérdidas, bueno, van tanto desde servicios, transporte, industrias, infraestructura. Y lo que se quiere, digamos, es evitar los tipos de accidentes, ¿sí? Que pueden involucrar pérdidas de vidas, contaminación ambiental. Y entonces, bueno, el estudio de la corrosión es de mucho interés práctico para evitar tanto los perjuicios económicos como estos tipos de accidentes. Entonces, hay pérdidas económicas también indirectas, debido a las paralizaciones por mantenimiento, digamos, de las o sustitución de piezas que fueron afectadas por la corrosión. Hay pérdida de productos, hay pérdida de eficiencia, por ejemplo, disminución de transferencia de calor en intercambiadores y calderas, o disminución de potencia en motores debido a la corrosión por gases de combustión, etc. También se pueden contaminar los productos si subproductos de la reacción, digamos, de corrosión pasan a, por ejemplo, una cañería de agua potable, ¿sí? No puede ser contaminada con productos de corrosión del material con el que está hecha la cañería. Y después también otra cosa que puede suceder y que, digamos, es un perjuicio económico es el sobredimensionamiento de los proyectos, porque si no se conoce bien cómo es la velocidad de corrosión de los materiales, se pueden sobreestimar las estructuras, ¿sí? Y eso, bueno, no es económicamente rentable. Perdón. Lo que se trata de hacer con el estudio de la corrosión es de ver cómo se puede encarar para disminuir esos costos tan altos, digamos, de pérdidas por corrosión. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, lo que se logró en la industria automotriz, ¿sí? Entre 24 años, ¿sí? En 24 años se disminuyeron en diferentes áreas los costos debidos a la corrosión. Por ejemplo, en la fabricación de los vehículos, después en la operación, ¿sí? De los vehículos. Y entonces el costo debido a la corrosión por cada vehículo disminuyó considerablemente, eso, digamos, mejorando materiales y técnicas de producción de los vehículos. Digamos, ese es el objetivo del estudio de la corrosión. Hay instituciones que dan directivas o normas de cómo manejar los materiales, digamos, para evitar la corrosión o cómo estudiar la corrosión. ¿Sí? Esta es una de ellas. Y acá tienen algunos documentos, digamos, donde pueden ver más sobre el impacto económico que tiene la corrosión, tanto, digamos, de esta institución NACE, ¿sí? O de el ASM, la Asociación
la Sociedad Americana de Materiales. Bueno, para poder predecir y prevenir la corrosión, se necesita el conocimiento de muchas disciplinas. Eso es porque, bueno, tenemos que conocer sobre la estructura del material, la estructura en todas sus escalas, la composición química, hay que saber sobre el medio corrosivo, sobre las reacciones electroquímicas, microbiología. Muchas veces la corrosión está inducida por bacterias, por ejemplo, en los implantes en medios corrosivos. Entonces, es un hecho que los metales, excepto los metales nobles, que son el oro y el platino, en su forma natural, digamos, se encuentran en estado oxidado y en la naturaleza los vamos a encontrar entonces como parte de minerales. Eso es porque, bueno, los metales son metales y siempre van a tender a perder electrones, ¿no? Entonces en la naturaleza van a estar en forma de ion, ¿sí? Con electrones de menos. Entonces, para poder obtener el material en forma metálica, ¿sí? Lo que se hace es un proceso, diferentes procesos de producción, cada metal tendrá su proceso particular, pero a partir de minerales y suministrando grandes cantidades de energía al sistema, lo que se logra es reducir los iones metálicos que se encontraran en el mineral y llevarlos a su forma metálica en el material. En el caso de esto, bueno, estaba mostrando básicamente los procesos de producción del hierro. Esto es en el cobre, es lo mismo, ¿sí? A partir de minerales y con diferentes procesos, siempre suministrando grandes cantidades de energía, se logra reducir el cobre que estaba ionizado a su forma metálica y obtener, bueno, los lingotes para después hacer las piezas correspondientes. Entonces, la mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza en forma de minerales. Para ser obtenidos en su forma refinada deben pasar por diversos tratamientos en los cuales se entrega energía y se los lleva al estado mineral, a estado utilizado en la industria. Al entregarles energía, estos pierden su estado de equilibrio natural y tienden, por ejemplo, mediante la corrosión, volver a su estado natural. O sea, nosotros lo sacamos, con esto de suministrar energía y llevarlo a la forma metálica, lo estamos sacando de su estado más bajo de energía y entonces, si pueden, van a tratar de volver a ese estado, que es el estado oxidado, y, por ejemplo, eso lo hacen a través de la corrosión. Entonces, en realidad, de acuerdo a la termodinámica, los metales no podrían usarse en la atmósfera terrestre, porque todos van a tender a corroerse, pero la realidad es que todos los metales pueden ser usados siempre que la velocidad de deterioro sea aceptablemente baja. O sea, está en la naturaleza de los metales corroerse. Pero si nosotros podemos controlar esa velocidad de corrosión de manera que nos dé un plazo útil, digamos, de vida, bueno, entonces ese material va a ser adecuado. Bueno, vamos a clasificar la corrosión según el medio, ¿sí? Vamos a ver tipos de corrosión primero según el medio. Según el medio vamos a clasificar en corrosión electroquímica. En la corrosión electroquímica lo que tenemos es algún circuito, ¿sí? Entonces tenemos transporte de electricidad a través de un electrolito. Esto se da, por ejemplo, en metales que están en contacto, digamos, con soluciones salinas y en agua de mar, en corrosión atmosférica, corrosión en suelos, etc. ¿sí? Entonces tenemos corrosión electroquímica, el metal sumergido en algún electrolito, o sea, tenemos una sustancia donde hay iones que conducen, como las soluciones salinas, en la atmósfera, digamos, en la atmósfera siempre está la humedad atmosférica, lo mismo en los suelos. Y siempre implica transporte de electricidad. En la corrosión química, lo que tenemos es que el metal reacciona con un medio no iónico, por ejemplo, en oxidación a alta temperatura, reacción química con sales. Y después tenemos la corrosión microbiológica, que se debe a la presencia de organismos microbianos, ya sea porque estos, digamos, como
como proceso de su propio metabolismo fabrican sustancias que son agresivas para el metal, o porque actúan como catalizadores de las reacciones. Siempre hay, bueno, por ejemplo, en los implantes en la boca siempre hay un film de bacterias, esas pueden actuar sobre los materiales. Y en la naturaleza, digamos, también muchas veces se depositan bacterias sobre las superficies que hacen que ciertas zonas se corroan debido a las sustancias que generan estas bacterias. Bueno, entonces vamos a empezar describiendo la corrosión electroquímica. Y para empezar a describir la corrosión electroquímica, bueno, voy a presentar acá lo que pasa cuando un metal es sometido, digamos, al contacto de una solución ácida. Lo que tenemos acá es una pieza de hierro en un ácido que no contiene oxígeno. Y bueno, entonces no tiene oxígeno disuelto, es por ejemplo hierro y ácido clorhídrico, ¿sí? Una solución de ácido clorhídrico. Y entonces se va a observar la siguiente reacción química. Vamos a tener que el hierro va a combinarse con iones hidrógeno para producir un ion hierro 2+ y una molécula de hidrógeno gaseoso. Entonces, el hierro va a quedar oxidado, ¿sí? Y el hidrógeno va a quedar reducido. O sea, el hierro va a perder sus electrones, el hierro va a perder 2 electrones y va a cedérselos a los iones hidrógeno para que formen el gas hidrógeno. Entonces, lo que tenemos acá es el hierro metálico, ¿sí? Pierde sus electrones y va a desprenderse de la pieza, ¿sí? Mientras que el hidrógeno que estaba, los iones hidrógeno disueltos en la solución, van a tomar los electrones que está soltando el hierro, ¿sí? Para formar la molécula de hidrógeno gaseoso. Entonces, el hierro se desprende de 2 electrones, ¿sí? Y queda ionizado. Los electrones son transportados por el metal, ¿sí? Hasta otro punto de la superficie, donde se produce esta reacción, donde se reduce el hidrógeno y forma la molécula de hidrógeno 2. Entonces, acá tenemos 2 reacciones en el mismo material. Esta pieza se llama un electrodo doble, ¿sí? Tenemos la reacción anódica, que es la reacción de oxidación, y la reacción catódica, que es la reacción de reducción. Entonces, en el ánodo se produce la reacción de oxidación, en el cátodo se produce la reacción de reducción. La reacción de oxidación consiste en que el hierro se ioniza en hierro 2+ y se desprende 2 electrones. La reacción de reducción consiste en que los 2 iones de hidrógeno se combinan con los 2 electrones que reciben del hierro, digamos, y entonces queda hidrógeno 2. Bueno, acá me quedó un poquito mal animada, disculpen. Bueno, entonces voy a la celda galvánica. En la celda galvánica lo que tenemos son 2 metales sumergidos en un medio acuoso electrolítico y entonces se dice que forman un par galvánico. Tenemos 2 metales, ¿sí? Antes era una sola pieza sumergida en bueno, una solución ácida. Acá tenemos 2 metales que están sumergidas en un medio acuoso electrolítico. Y lo que voy a describir ahora es lo que se llama el experimento, digamos, en condiciones estándar. En este experimento tenemos 2 metales diferentes sumergidos, cada uno en una solución 1 molar de iones, o sea, sería una sal de hierro acá y una sal de cobre acá, ¿sí? En concentración 1 molar.
Entonces acá tenemos hierro sumergido en una solución 1 molar de iones de hierro, ¿sí? No nos importa si es sulfato de hierro o alguna otra sal. Y lo mismo el cobre sumergido en una solución 1 molar de iones de cobre. Los tenemos conectados eléctricamente y acá tenemos una membrana que, digamos, me estabiliza la neutralidad, digamos, entre las soluciones, pero no deja pasar los iones. Bueno, entonces, y todo esto está a 25 grados centígrados para que sea una condición estándar de esta celda galvánica, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a tener dos reacciones que se producen de un lado y de otro de la celda. Por un lado, digamos, vamos a ver que si conectamos hierro y cobre, vamos a tener que el hierro se va a oxidar y el cobre se va a reducir. Entonces, el hierro va a ser el ánodo y el cobre va a ser el cátodo. En el electrodo de hierro se va a producir la reacción anódica y en el electrodo de cobre se va a producir la reacción catódica. Entonces el hierro se va a oxidar, eso quiere decir que pierde los electrones, entonces el hierro, que estaba en forma metálica, se va a transformar en hierro 2 más 2 electrones. Este ion hierro 2 más va a la solución, ¿sí? Que siempre es 1 molar, y los electrones pueden viajar a través del circuito hacia el electrodo de cobre, entonces van a ser tomados por los iones de cobre que están en la solución y digamos, ese ion de cobre con los 2 electrones me va a formar un cobre metálico que se va a acoplar, digamos, al electrodo de cobre. Entonces lo que se va a ver es que, por eso está marcado acá con esta línea punteada, esta línea punteada me representa las dimensiones originales del electrodo y se va a ir consumiendo el electrodo de hierro porque siempre va a ir desprendiendo iones de hierro hacia la solución. En cambio, en el electrodo de cobre, los iones de cobre que estaban en la solución se van a ir depositando en el electrodo, ¿sí? Esto sería una electrodeposición. Cuando ponemos un voltímetro, ¿sí? Vamos a ver que hay una diferencia de potencial entre los dos electrodos y bueno, en este caso es 0,78 voltios que se miden en las condiciones estas estándar, ¿sí? Con 1 molar y a 25 grados centígrados. Si tenemos un electrodo de hierro y un electrodo de cobre, vamos a medir una diferencia de potencial de 0,78 voltios. Esos 0,78 voltios están conformados, digamos, por dos potenciales, ¿sí? Que, bueno, llamamos potenciales de reducción y que van a estar tabulados en lo que enseguida les voy a presentar, que es la serie FEM estándar. Bueno, entonces estos potenciales de reducción, potencial estándar de electrodo, bueno, dependen del material y de la reacción. Están definidos como que son de reducción, por eso el electrodo que se reduce, digamos, me va a aportar un potencial, bueno, B2, ¿sí? Que es el elemento que se reduce, y el electrodo que se oxida me va a aportar un potencial menos B1, que es el material que se oxida, ¿sí? Menos porque los potenciales están tabulados como potenciales de reducción y este está oxidándose. Entonces, la diferencia de potencial que voy a medir va a ser la suma de estos dos potenciales, ¿sí? De reducción. Y entonces el delta B en condiciones estándar va a ser B2, 0 menos B1, 0, ¿sí? O sea, este potencial de reducción más el otro potencial de reducción, que es menos B1. Bueno, entonces, siempre va a pasar que el electrodo de menor potencial de electrodo es el ánodo en el par y es el material que se corroe.
y ahí va a ser donde se produce la reacción de oxidación. Lo que tenemos, bueno, es que no todos los materiales se van a oxidar con la misma facilidad, y para determinar el potencial de electrodo de un material, que mide la tendencia a la corrosión, se determina la diferencia potencial entre este electrodo y otro de referencia. Este electrodo de referencia es el electrodo de hidrógeno, ¿sí? Porque lo que teníamos antes era, bueno, una diferencia potencial entre, bueno, el par cobre-hierro, ¿sí? Pero nosotros necesitamos, bueno, asignarle un potencial a cada material, y para eso necesitamos un electrodo de referencia, y lo que se toma como de referencia es el electrodo de hidrógeno. Entonces, por convención, digamos, el potencial de la reacción de esta de reducción del hidrógeno se toma que es igual a 0, ¿sí? Cuando estamos a una atmósfera y en concentración no molar de iones hidrógeno. Entonces, este sería el electrodo de hidrógeno, ¿sí? Lo que se hace es inyectar gas hidrógeno y tenemos solución 1 molar de iones hidrógeno, ¿sí? El electrodo de platino sirve para que se pueda producir el pasaje de los electrones. Y entonces esta es la semicelda con electrodo de referencia de la serie FEM estándar. Acá lo tenemos, bueno, por ejemplo, enfrentado este electrodo de referencia lo tenemos enfrentado con el zinc, ¿sí? Entonces la diferencia de potencial que se mide en esta reacción, ¿sí? Va a ser lo que va a determinar el potencial estándar del zinc. Si el zinc se reduce, ese potencial va a ser positivo; si se oxida, ese potencial va a ser negativo. Entonces, así se arma esta serie. Frente al electrodo de hidrógeno se mide cada uno de los metales, y entonces se organiza, digamos, de mayor potencial de electrodo a menor potencial de electrodo. El de mayor potencial de electrodo es el que tiene menor tendencia a oxidarse, y este es el que tiene mayor tendencia a oxidarse. Entonces, los metales alcalinos y alcalino-térreos, ¿sí? Que son muy fácilmente ionizables, ¿sí? Son los que están más por abajo, y por acá van a encontrarse los metales nobles, que producen electrones con menos facilidad que el hidrógeno, por eso me da potenciales positivos, ¿sí? Estos se oxidan frente al hidrógeno, estos se reducen frente al hidrógeno. En este caso, el hidrógeno se oxida. Bueno, esta serie FEM, digamos, es muy importante porque puede orientar para hacer diseños, ¿sí? Donde uno quiera que la corrosión se produzca con lentitud, o evitar la corrosión, ¿no? Si tenemos que conectar materiales entre sí en un medio electrolítico, ¿sí? Uno lo que va a querer es que estos materiales estén muy cercanos en la serie FEM, ¿sí? Que no conectar, por ejemplo, oro con potasio, porque seguramente el potasio se va a correr muy rápidamente. Esta serie no me da velocidad de corrosión, pero sí es orientativa para saber, digamos, la propensión a la corrosión de los materiales. Y sí es cierto que cuanto más diferencia hay, digamos, uno piensa que es mejor, o sea, que la corrosión se va a producir de manera más veloz, aunque no me cuantifique la velocidad de la corrosión. Bueno, entonces veamos algún ejemplito. Si volvemos a las reacciones en la celda galvánica, lo que tenemos siempre es que hay una reacción anódica y una reacción catódica. La anódica se produce en el ánodo y es la reacción de oxidación; la catódica se produce en el cátodo y es la reacción de reducción. En la reacción de oxidación lo que tenemos es que el metal cede electrones, queda con un ion carga positiva y una cantidad de electrones que cede. Y la reacción de reducción es la toma, digamos, de esos electrones por el ion metálico para formar el elemento en su estado metálico neutro. Entonces, de tener un metal y un metal ionizado, digamos, pasamos a tener bueno, iones del otro tipo, y el metal
este que se redujo. O sea, este se oxidó y este se redujo. Y la diferencia potencial que encontramos en condiciones estándar es esta, la suma de las potenciales de reducción de los dos, ¿sí? El que se oxida hay que poner con menos potencial de reducción. Entonces, en el caso del hierro-cobre, vamos a ir a la tablita, queremos ver cuál es el potencial medido. Tenemos el hierro, está acá, ¿no? El hierro cuando intercambia dos electrones, porque después tenemos por ahí un hierro que intercambia un electrón. Entonces, si intercambia dos electrones, ¿sí? Tiene menos 0,44. El cobre está más arriba, ¿sí? Perdón, el cobre está más arriba, 0,34. Entonces, lo primero que pensamos es que, bueno, el que se oxida es el hierro porque está más abajo y el que se reduce es el cobre porque está más arriba. Entonces, ahora sí vamos acá. Entonces decimos el B2 va a ser el del cobre, ¿sí? Porque es el que se reduce, y B1 va a ser el del hierro porque es el que se oxida. Entonces, vamos a tener esto en voltios, ¿sí? 0,34 menos 0,44, que era el del hierro, ¿sí? Entonces me queda más 0,78 voltios, ¿sí? O sea, el del hierro tenía menos 0,44 y acá hay que poner menos el potencial de reducción porque estamos en una reacción de oxidación. Entonces, menos el potencial de reducción es más 0,44. Y por lo tanto, digamos, bueno, esto me da positivo, ¿sí? Y entonces el signo positivo de la diferencia potencial, bueno, entre electrodos significa que esta reacción transcurre espontáneamente. Si resulta negativo, la reacción espontánea es la inversa. Eso quiere decir, yo supuse que el cobre se reducía y el hierro se oxidaba. Me dio positivo, bueno, era así, el cobre se reduce y el hierro se oxida. Si me daba negativo, era al revés. Yo pensé que se oxidaba, pero se reducía, etc. Bueno, en condiciones diferentes a la estándar, esta ecuación, digamos, que me da cuál es el voltaje que se mide, cambia por un término que involucra a la constante de los gases, la temperatura absoluta, el número de electrones intercambiados en la reacción y la constante de Faraday. Y las concentraciones molares, ¿sí? Si no estamos en condiciones de estándar, podemos tener concentraciones molares diferentes a 1 molar. Fíjense si estoy con 1 molar y 1 molar o iguales estas dos, este logaritmo me da 0, así que no me cambia, este término me da 0, ¿sí? Bueno, también me involucra la temperatura. Entonces, bueno, la constante de Faraday es la carga de un mol de electrones y n es el número de electrones intercambiados en la reacción. Y si estamos a 25 grados centígrados, o sea, solamente vemos las concentraciones molares, ¿sí? Bueno, toda esta RT sobre F me da este numerito. Y podemos usar directamente esta ecuación. Bueno, entonces veamos un ejemplito más. ¿Qué pasa cuando tenemos hierro-zinc? Hierro-zinc. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial? Bueno, hagámoslo así, un poco en el aire, pero hierro-zinc. Nos acordamos de hierro-zinc, vamos a la serie. Estamos en condiciones estándar, ¿no? Entonces vamos a la serie. Hierro tiene menos 0,44 como potencial de electrodo. Y el zinc, menos 0,763. Entonces, hay que pensar, ¿a quién voy a suponer, digamos, o qué elemento voy a suponer que actúa de ánodo y cuál actúa de cátodo? Siempre el que está más abajo en la tabla, uno supone que actúa de ánodo, y el que está más arriba actúa de cátodo. O sea, en este caso yo voy a pensar que el hierro se va a reducir y el zinc se va a oxidar. Entonces, hagamos la cuentita de el delta B,
acá estaba, delta B. Bueno, es el V del que se reduce más menos el B del que se oxida. Entonces, en este caso tendríamos el que se reduce es menos 0,763. Perdón, el que se reduce, estábamos diciendo, el que se reduce es el de arriba, ¿sí? Menos 0,44. Y el que se oxida es menos 0,763. Entonces es menos 0,44 menos menos 0,763. Y eso me va a dar un número positivo. Entonces, como me da un número positivo, es correcto, el zinc se oxida y el hierro se reduce. Eso, digamos, siempre que estemos en condiciones estándar, se va a cumplir, que el de abajo en esta tabla se oxida y el de arriba se reduce, ¿sí? Porque así están ordenados los materiales. Pero si los vamos de las condiciones estándar, como aparece otro término en la ecuación, ¿sí? Puede ser que eso que nosotros creíamos que era un sentido de reacción puede volverse el sentido contrario. Eso ya lo van a ver en los problemas. Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Efectivamente el hierro se reduce y el zinc se oxida, ¿sí? Como está esquematizado acá. Bueno, y para el zinc cobre ya lo ven ustedes, cómo les da el signo de la reacción, cuál es entonces ven cuál es la reacción espontánea. Acá la reacción espontánea en este par hierro-zinc es, bueno, eso que el hierro se reduce y el zinc se oxida. Bueno, otra herramienta importante para el diseño y para prevenir la corrosión es esta que se llama serie galvánica. La otra es la serie FEM estándar. Y en esta tablita se llama serie galvánica. La serie galvánica lo que hace es ordenar los materiales de menos reactivos a más reactivos, o sea, de menos tendencia a la corrosión a más tendencia a la corrosión, más catódicos y más anódicos, ¿sí? Cuando están sumergidos en agua de mar. Esta serie galvánica tiene mucha importancia práctica porque a diferencia de la serie FEM estándar, ¿sí? No está atada a las condiciones de laboratorio que está atada, digamos, la serie FEM estándar. La serie FEM estándar está muy bien, pero yo puedo predecir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo cuando conozco, bueno, en qué condiciones están los materiales, ¿no? En qué condiciones de molaridad de las soluciones. La solución tiene que ser, bueno, de ese tipo de iones, ¿sí? En cambio acá la serie FEM estándar, la serie galvánica, lo que me representa es, si yo tengo dos materiales que están sumergidos en agua de mar, bueno, el que esté encima del otro, ¿sí? Va a actuar de cátodo y el que esté por abajo va a actuar de ánodo. Entonces, por ejemplo, yo sé que si tengo cobre en agua de mar conectado con una aleación de aluminio, ¿sí? Se va a corroer el aluminio, mientras que el cobre va a actuar de cátodo. Bueno, entonces por eso, digamos, esta serie es bien interesante, tiene mucho interés práctico. Bueno, entonces dejo ahí con la serie galvánica y en un ratito sigo con este otro tipo de corrosión, ¿sí? Que es la corrosión química.